Bueno, vamos a seguir hablando sobre el tema de entrevistas de trabajo, ¿sí? Estoy en otro lado porque hay mucho sol ahorita, mucho sol. La verdad me estoy, quemando literalmente, pero bueno, vamos a intentar grabar este video. Una vez que pasas la entrevista técnica de la primera entrevista técnica, que es el filtro, normalmente es con el headhunter o con alguien del equipo, pero no es nadie técnico en realidad. La primera aproximación nunca es técnica, siempre es alguien de recursos humanos o en el caso de un headhunter, ¿sí? Que ya te expliqué lo que es el headhunter en el video anterior. Una vez que pasas eso, ahí le das tu CV, tu hoja de vida, tu resumen, como lo quieras llamar. Él lo eleva al cliente o en este caso al área de TI correspondiente. Y si ven que calificas, si ven que tienes los skills necesarios y además el feedback también que da el reclutador, pues te concertan ya a una entrevista técnica, ya con alguien del equipo técnico, con un líder técnico, o en este caso cuando es una empresa internacional con un cliente extranjero, ¿no? Es más, en algunos casos esa entrevista ya es en inglés. A mí me tocó una entrevista ya con el cliente en inglés, ¿sí? Si no, te va a tocar con una persona que te va a hacer igual preguntas tanto en inglés como en español. Ahora, hablando ya de la entrevista técnica como tal, existen distintos tipos. Hoy día te voy a hablar de dos tipos y en el siguiente video te voy a hablar del más importante o el más retador. El primero es simplemente que te hacen preguntas, o sea, preguntas si conoces esto, conoces tal tecnología, has trabajado con tal cosa. Por ahí te pueden hacer una pregunta tipo examen, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, ¿conoces Git y repositorios? Ya. ¿Cuál es la diferencia entre un Git merge y un Git rebase, por ejemplo? ¿No? ¿O para qué sirve un Git rebase? ¿O cuándo lo usarías? ¿No? Luego, ¿cuál es el flujo correcto para hacer un pull request? Y cosas así. Bastantes preguntas yo he recibido sobre Git, más que de programación, de Git. ¿Por qué? Porque donde vayas a trabajar en cualquier empresa, trabajan con Git. Puede ser que no trabajen con GitHub, pero trabajan con GitLab. O recientemente estoy trabajando yo con Azure DevOps, que es otro repositorio muy bueno, la verdad, de Microsoft. ¿Sí? Entonces, dependiendo donde vayas a trabajar, pueden cambiar de nube, pero Git se sigue manteniendo. Git sigue siendo, por excelencia, pues el controlador de versiones más usado en el mundo. Entonces, debes conocerlo muy bien. Luego, ya hablando del stack que vas a manejar, si por ejemplo te piden JavaScript, te van a preguntar cosas, digamos, de conceptos generales, por ejemplo, qué es el hosting, qué es el tema de, por ejemplo, map, reduce, cosas así. Am, en algunos casos, a mí me tocó un caso en el cual te pueden hacer que codifiques en ese momento. Para esto comparten un share code, una página, y te dicen, bueno, yo voy a escribir un código y quiero que tú lo completes. ¿Sí? Pueden darse ese caso también. Pero en la mayoría de casos, dependiendo el lugar donde vas a trabajar, son preguntas y respuestas. ¿Sí? Ese es, digamos, el más básico que hay. Y otro tipo también es que te muestran código y te dicen que está mal en este código, hay un error, tienes que detectar el error. O qué hace este código. Una vez me pasó con una empresa en Canadá que me mostraron un código y me dijeron, según tu lógica, ¿qué hace este código? ¿No? Hay una conexión a base de datos, lee un store procedure, hace tal cosa, bueno, básicamente eso. ¿Sí? Esos son como exámenes más, de alguna forma, yo le digo light, que no tienen mucho que ver con que te sientes a codificar, pero sí le da una idea a la persona con la cual tú vas a trabajar de realmente si tienes o no el requisito y experiencia importante, ¿sí? Mi consejo para ese tipo de exámenes, cuando vas a hacer un examen, estudia, ¿sí? No solamente es práctica, no solamente sentarte y codificar, sino también conocer conceptos, recordar conceptos. Por ejemplo, te pueden preguntar de patrones de diseños, qué es la inyección de dependencias. Entonces, eso es repasarlo y estudiarlo, o sea, no es nada del otro mundo. No tienes que saberlo al pie de hecho, pero para el examen, para la entrevista, sí prepárate con ese tipo de preguntas, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el primer tipo de preguntas que te pueden hacer. En el siguiente video voy a hablar ya sobre los Code Challenge o ya desafíos de código, los cuales te dan un tiempo determinado y hay distintos tipos, ¿sí? Pero hasta aquí espero que te haya servido este video. Nuevamente, si te gustó el video, dale like. Por favor, compártelo con tus amigos para que más personas les pueda servir este contenido y ayúdame a subir la cantidad de suscriptores. Nos vemos.